largos días y plácidas noches. Originalmente esto sería un análisis y crítica al manga de Hellsing, pero me dio una gran pesadez el tener que leerlo, ya que la forma en que se disponen las viñetas llega a ser confusa y hace que la acción sea difícilmente distinguible, tanto por ello como que también recarga mucho los recuadros con trazos retorcidos. Por lo que me decante por mejor ver las ovas de Hellsing Ultimate, que es lo mismo pero más entendible y además está bien animado. Fue un tanto más ameno que el manga, pero en cierto sentido, visto de forma retrospectiva, el haber disfrutado de esta, aunque fuese parcialmente, hace que me nazcan sentimientos de culpa. Bueno, pero ¿por qué culpa precisamente? En sí es una verdad a medias, ya que al menos fue entretenida cuando comenzaron a meter el desmadre con nazis. Hablaré de esto más adelante. En sí esta culpa viene por el haber visto algo con un remarcado despropósito, salvo la mera entretención, pero aún así comete grandes torpezas. Mi conflicto respecto a la obra se da por el hecho de que siento que es algo de lo más terrible. Entretenida ciertamente, pero tremendamente pésimo en resumidas cuentas. Pero me estoy adelantando, evaluaré esto en 6 puntos y finalmente daré una valoración final a la obra en cuestión. Primeramente, tenemos al elenco compuesto por un grupo muy particular y variado de personajes que consiste en su mayoría en maníacos sin mayor propósito. Están los personajes principales. Alucard, el vampiro maníaco y psicótico perro de ataque de la familia Hellsing, integra Hellsing, lideresa de la organización Hellsing; Walter, mayordomo guardaespaldas sicario exterminador; Serás Victoria, la única principal que parece totalmente una mujer. Dependiendo de la situación su utilidad varía entre personaje de apoyo a relleno cómico. Por otra parte tenemos a la organización Millennium, un grupo de vampiros ex-nazis sin propósito para vivir que buscan desatar todo un caos de fuego y sangre en Inglaterra por rencor a Alucard, que desmanteló sus planes durante la Segunda Guerra Mundial con la ayuda de Walter. Esto pasa en Hellsing The Dawn. Por último, pero no menos importante, tenemos a una de las organizaciones más poderosas y malignas de la humanidad que existe desde muchos siglos atrás, la Iglesia Católica. Que en su mayoría son sicarios bajo las órdenes del Papa. No hay mucho que decir de ellos, solo que son como unas ladillas para la organización Hellsing, siendo el único destacable el padre Anderson. Un predicador de la palabra de Dios xenófobo con poderes regenerativos, algo así como el de Wolverine pero bastante cutre, que odia a muerte a Alucard casi tanto como odia a los protestantes, motivado más por su sed de sangre más que por la fe. A la mayoría, por no decir todos, están frecuentemente con una actitud digna de un maníaco sádico sin remedio, que debería de estar en un sanatorio mental con una camisa de fuerza en un cuarto acolchado. Con respecto a los personajes secundarios, el único en verdad que considero interesante e incluso más memorable que muchos de los principales es el mercenario Pip Bernadotte. Un personaje bastante carismático, con una buena caracterización y desenvolvimiento en la historia. Viendo al elenco de forma general lo calificaría de mediocre, bordeando peligrosamente con ser completamente malo. Esto a raíz que no siento que muchos de ellos lleguen a transmitir aunque sea un mísero gramo de empatía en ningún aspecto. Sino que más bien todos son prácticamente iguales, cumpliendo con el mismo perfil psicológico, aunque enfocado de otra forma. Asesinos de mentes. Aunque ciertamente hay personajes como Serás Victoria, con lo que hay un poco de compenetración al explicarnos algo de sus orígenes evitando su unidimensionalidad. Además de tener un papel bastante participativo, fuera de ser relleno cómico y fanservice sexual, sin embargo esto se ve opacado brutalmente al consolidarse como parte del elenco de maníacos que la rodean, pasando a ser más que nada un recurso muy conveniente para la sucesión de la historia. En otras palabras, pasa a ser una parte más del cuadro. Además de Integra, que ciertamente no será una psicópata como muchos de los del elenco, pero aún así se me hace un personaje poco interesante, que no pasa de ser el jefe mandón y amargado, pero de ideas acertadas de muchas historias, bien ubicado y caracterizado, mas no es nada del otro mundo. El segundo punto que he de abordar sería acerca del argumento. Este se puede resumir en que la organización de nazis vampiros quiere vengarse de Alucard, mientras que la Iglesia Católica no pierde la oportunidad de entrometerse echando aún más leña al fuego. Básicamente una idea bastante rara ciertamente, pero no por ello es mala la historia, eso depende más de cómo te desarrolle la trama. En definitiva la calificaría como bastante creativa, pero aún así simple en esencia. Con respecto al tercer punto, la trama.
Este es realmente uno de los peores puntos de la obra. Esto debido a que la sustentación es en verdad muy endeble con respecto a la motivación de los villanos, que pasan al final a ser los muy clásicos y estereotipados malos por ser malos, o sea algo que de un modo u otro haga que se dé y se mueva la historia. Muchos de los capítulos consisten de una estructura bastante simple. Alucard despedazando brutalmente a todo aquel que tenga enfrente suyo ostentando una sonrisa o mientras que se ríe como una especie de supervillano estereotípico. Esta fórmula se repite múltiples veces tanto así como disparos se dan en un first person shooter. La violencia presentada muchas veces es tal que pasa a ser ridícula más que morbosa. Esto puede llegar a ser muy monótono por ser tan predecible, Alucard gana sin mayor esfuerzo. No obstante, aún así las batallas son entretenidas gracias a la dinámica de los combates que normalmente son entre brutales y rápidos o ridículamente violentos y bastante ostentosos donde además de despedazarse mutuamente destruyen todo el escenario en el cual se encuentren en el combate. Conforme transcurre la historia todo simplemente sigue su curso hasta desencadenarse en algo que solo podría ser descrito como un desmadre de proporciones bíblicas de vampirismo, católicos maníacos y nazis. Esto es debido básicamente por la conjunción de dos importantes elementos que se disponen en la historia, la organización Millennium y Hellsing. Los primeros no tienen alguna motivación realmente interesante o creíble más lejos de querer su autodestrucción al no tener ningún propósito más que hacer la guerra. O sea, son malos por la necesidad narrativa. Algo que llega a ser muy patético. Los otros son los buenos, por llamarlos de alguna forma, por lo que al final de cuentas ganarán. En sí, la trama se maneja prácticamente sin sustento alguno, por lo que la historia pasa a ser más bien una excusa para crear una conjunción de contenido violento y morboso. No obstante, hay algo que ciertamente no sustenta en absoluto la trama o el desarrollo de personajes pero sí hace que la obra sea un poco más interesante. Con esto me refiero al siguiente punto a tratar. El cuarto punto es el trasfondo. Este es uno de los puntos fuertes que tiene Hellsing. Esto es por una relación entre la fe de los miembros de la Iglesia Católica y el concepto de vampiro manejado en la historia. Aquí se aplica el concepto de la obra de Bram Stoker, en las cuales solo estacar al Nosferatu empapado de una gran e inmutable fe al momento de hacerlo será efectivo. En diversos momentos Alucard es empalado pero nadie puede verdaderamente dañarlo ya que nadie lo hace con fe, incluso el lunático del padre Anderson. Es en este pequeño detalle con el que se hace una crítica de forma implícita a los miembros de la iglesia, dejando la idea implícita de que ellos no tienen verdaderamente fe y que son motivados por otras razones. El penúltimo punto son los huecos argumentales tales son como por ejemplo el hecho de que es lo que verdaderamente forzaba a Alucard a servir a la familia Hellsing y cómo realmente lo pudieron vencer si tenía todos esos extraordinarios poderes, aunque claro él muere al ser empalado por Van Helsing pero no veo cómo pudo vencer a todos sus familiares. También, al parecer a pesar de ser un vampiro que se la pasó años en un sótano y que no hace mucho más que hacerse el tonto en un cuarto oscuro cuando no está matando tiene la pericia suficiente como para manejar un avión de combate moderno. ¿O a poco Alucard es secretamente fanático de los simuladores de vuelo en su tiempo libre? Además de cómo rayos Enrico Maxwell pudo ser tan idiota como para personarse en medio de un campo de batalla lleno de zombies y vampiros nazis cuando desde antes estaba en una locación muy segura, aunque claro esto puede obedecer al hecho de que es el típico villano megalómano que consigue poder y la termina regando de forma muy estúpida. A esto quisiera agregar que irónicamente la terrible adaptación anime de Gonzo planteó un mejor Alucard. Este era igualmente un maníaco, pero este mantenía su consistencia como personaje de inicio a fin, se dejaba implícito que era una versión corrupta y demoníaca de Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador. Mientras que, el Alucard de Ultimate se le agrega una especie de pseudo desarrollo que no cuadra en lo absoluto. Por la parte final cuando va a tener un enfrentamiento contra Anderson, el cual se convierte en una loca aberración, Alucard se le da por ponerse muy reflexivo sobre la importancia de la vida humana y cómo ser un monstruo es en realidad una maldición sí, claro. Es por eso que no tuvo piedad alguna en matar a todos esos policías en Brasil, aunque probablemente eran solo un montón de simples peones y además también luego se le hace un flashback en el cual se revela que una vez fue maltratado y violado. Aparentemente esto definió su personalidad como un asesino despiadado. En síntesis Alucard en este caso no es más de un enorme niño enojado con el mundo que jamás pudo superar sus traumas y así fue como se volvió un monstruo degenerado con problemas existenciales sobre la vida humana y poderes increíbles otorgados gracias a su rechazo a Dios.
Sí, la verdad despreciar a Dios parece ser bastante benéfico, al menos en esta versión de Kota Hirano, de lo que es un vampiro, ya que la de Bram Stoker se ve al menos un poco más limitado en lo que puede hacer. Finalmente está el dibujo y la animación. El anime respeta mucho ese estilo gótico y detallado del autor. Esto es bueno como malo, ya que en diversas ocasiones sus diseños son bastante malos. Ejemplo de ellos es el mismo Alucard, del cual parece más bien un andrógino delgaducho con cara de bruja, Integra parece más bien un hombre al igual que Sorin Blitz. A esto hay que agregarle que en ningún momento hay la mínima muestra de que los personajes tengan huesos, más bien parecen hechos de mermelada oscura. Cuando los parten en pedazos les salen litros y litros y más litros de sangre. Al parecer el autor no sabía que el ser humano solo tiene aproximadamente entre 4,5 o 6 litros de sangre, no entre 70 o 100 litros. Por su parte la animación es bastante respetable y no hay mucho que decir, en verdad es excelente. Para finalizar solo he de decir que A Hellsing Ultimate en verdad es una serie que cumple con el objetivo básico de toda serie, la cual es entretener. No veo una profundidad más lejos de lo ya mencionado, ni mucho menos un mayor esfuerzo por dar una mejor trama. Valoración final: mediocre pero entretenido si tienes el cerebro en apagado en lo que dura. Sin más que decir, hasta un próximo video. Gracias por ver, recuerden puntuar y seguirnos en las redes sociales del canal.